Universidad Valle Dorado. La universidad para la gente. Universidad Valle Dorado es una institución formada en 2006 y se transforma, ofreciendo programas adecuados para personas que requieren avanzar en su formación. Flexibilidad. Modelo educativo adecuado para las personas que requieren nuevos métodos y espacios virtuales. Costos accesibles. Apegados a la realidad social. No hay que pagar costos altos por aprender lo mejor. Calidad educativa. Con profesores de alta solvencia académica y práctica profesional. Oferta académica. Licenciaturas. Licenciatura en Administración de Empresas. Licenciatura en Administración de Negocios. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Lengua Inglesa. Licenciatura en Tecnologías de la Información. Maestrías. Maestría en Administración de la Seguridad. Maestría en Derecho Civil. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Formación Docente. Doctorados. Doctorado en Educación. Nuestra propuesta. Calidad de vida profesional. Virtual. Prácticas. Uso de app. Casos. Forma parte de la Universidad Valle Dorado, somos la mejor opción para tu futuro. Los temas que vamos a revisar en esta primera sesión. Vamos a analizar lo que es el derecho constitucional, concepto de constitución, partes que integran la constitución, los diferentes tipos de constitución, poder constituyente, poderes constituidos. Muy bien. Empezamos entonces con derecho constitucional, rama del derecho público que estudia, que define nuestra norma fundamental. Escuchen bien cómo le estamos denominando. Norma fundamental que define el Estado. Algunos teóricos dicen que el Estado va a existir solamente a partir de que tenemos un documento fundamental. Es decir, el documento fundamental es el creador, es la base, es el fundamento del Estado. ¿Ok? Es decir, como noción política, el Estado existe a partir de un documento fundamental. Eso es lo que señalan algunos teóricos sobre el constitucionalismo. Desde otra perspectiva, vamos a señalar que si bien el ente público existe como tal, porque es una decisión política, es una decisión fundamental, se va a organizar, se va a definir, va a establecer cómo se va a encontrar constituido a partir de la norma constitucional. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que es la norma fundamental del Estado. ¿Vamos bien? Siguiente elemento. El derecho constitucional va a establecer la forma de Estado. Dentro de esta perspectiva, México pudiese adoptar una forma de Estado, ¿vale? Centralista, ok, una forma de Estado, ahí voy, un Estado centralista, un Estado federal, ok, una confederación, perdone, ahí voy, una confederación de estados, ok. Entonces, también nuestra constitución nos va a decir qué tipo de estado vamos a ser nosotros. Por ejemplo, pudiésemos ser un estado centralista, ¿sale? En la cual vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso de la monarquía española, ok, es un estado centralista
porque todo el poder parte de un ente unitario. Y de ahí lo que vamos a tener son comunidades autónomas, pero hay un solo poder. Y ese poder para su ejercicio se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es un estado unitario, un estado central. Y tenemos el ejemplo de nuestro país como un estado federal. ¿Ok? Ok. En este punto vamos a tener nosotros nuestro país. A ver si viene un mapa. Ahí voy, permítame. Mapa de México. Ok. Y aquí vamos a ver que lo que nosotros tenemos es un solo sujeto de derecho internacional y en esta tesitura vamos a tener distintas entidades federativas. ¿Ok? Pero hay un solo sujeto de derecho internacional. Todas estas entidades federativas van a unirse en una federación. ¿Ok? Esta federación administra los poderes federales que para su ejercicio se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Pero también a su vez las entidades federativas van a tener su propia división de funciones, aunque hay una sola soberanía. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí, es decir, la Constitución nos va a definir qué tipo de Estado somos. Y a partir de la Constitución de 1824, nosotros somos un Estado federal. Tuvimos un Estado centralista y ese Estado centralista lo podemos ubicar de 1835. Ok, por ahí al año 1846. Es decir, tuvimos una experiencia de centralismo de 11 años. ¿De acuerdo, compañeros? Sí, vamos avanzando. Siguiente punto. Dice, nuestra constitución señala nuestra forma de gobierno. Ok. ¿Qué significa esto? Bueno, nuestra constitución va a definir si México es una república, ¿ok? Si México es una monarquía, si México es un imperio, ¿de acuerdo? Ok, la cosa pública, la república, vamos a ver que en el caso mexicano es una república federal, es una república representativa, es una república democrática, es una república laica, es una república compuesta de estados libres y soberanos. Ok, entonces vemos que es federal porque al final de cuentas vamos a tener una representación federal. Muy bien, pero también recordemos, mis queridos amigos, que tenemos una monarquía, que tenemos también que es representativa porque vamos a tener la configuración del poder ¿a partir de qué? A partir de nuestros representantes. Cerca de 130 millones de personas no se pueden poner de acuerdo, ¿sale? En tomar decisiones esas 130 millones de personas. Para eso vamos a elegir a nuestros representantes, ¿ok? Que se suponen que manifiestan la voluntad soberana del pueblo.
También somos una república democrática. ¿Por qué? Porque a través del voto popular, a través del elemento de la democracia, el pueblo elige a sus autoridades. Lo que diría Abraham Lincoln, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es laica a partir de las denominadas leyes de reforma que fueron instauradas en la Constitución de 1857 y el elemento laico que implica, mis estimados abogados, separación de la Iglesia con el Estado. Muy bien. Y, por supuesto, va a estar conformadas por estados libres y soberanos que tienen como base de la división territorial al municipio libre. ¿De acuerdo? Ok. Podríamos ser una monarquía. Y es más, tuvimos la experiencia de ser una monarquía mientras fuimos súbditos de la corona española. 300 años fuimos monarquía, ¿eh? Es decir, tenemos más experiencia como monarquía, porque inclusive nuestras culturas ancestrales eran monarquías en la cual había un rey, en la cual había un soberano que gobernaba sobre todos sus súbditos. Las monarquías se dividen en monarquías absolutas, ¿ok? Y monarquías constitucionales. En las monarquías absolutas, el rey lo es todo. Nadie está por encima de él. Él es ejecutivo, él es legislativo y él es judicial. Es la máxima autoridad. No hay nadie que le haga sombra, ¿eh? Y en la monarquía constitucional, lo que tenemos es que el rey solamente es un instrumento del Estado. El rey se va a someter al mandato de la Constitución. ¿Ok? Y en el imperio tenemos un emperador y ese emperador también puede ser absoluto, omnipotente, con todas las facultades del Estado, o también puede ser un emperador constitucional, en la cual de forma voluntaria se va a someter al mandato de la Constitución. ¿Ok? Muy bien, las constituciones pueden establecer qué tipo de gobierno somos. También, por supuesto, las constituciones reconocen, escuchen la palabra, reconocen derechos fundamentales del gobernado. ¿Qué significa esto? Que nuestro texto constitucional va a definir, ¿sale? Va a establecer cuáles son los derechos fundamentales mínimos que reconocemos a todas las personas. ¿Cuáles son los derechos fundamentales mínimos que vamos a garantizar, que vamos a proteger? Nuestra constitución en este orden de ideas, mucha atención con lo que vamos a compartir, es importante que definamos lo siguiente, ¿ok? Ahí va. Entonces, nuestra constitución va a reconocer estos derechos fundamentales, ¿ok? Y nosotros tenemos que distinguir entre tres conceptos importantes: derechos humanos, ¿ok? Derechos fundamentales y garantías constitucionales. Ok, muy bien. Ok, ¿qué entendemos por cada uno de ellos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos por el simple hecho
de ser seres humanos. Y no requiero que una norma me diga que soy titulares de ellos. Los tengo por el simple hecho de ser humano. Los derechos fundamentales, estos vamos a ver que son derechos humanos que se encuentran positivizados, que se encuentran reconocidos, ¿ok? ¿En dónde? En constituciones, ¿ok? Y también, por supuesto, en tratados internacionales y demás leyes. Ahí donde tenemos reconocidos estos derechos. Y las garantías constitucionales son los mecanismos para proteger, para hacer valer los derechos humanos. ¿De acuerdo? Muy bien. Es importante que esto lo reconozcamos. Entonces, la Constitución reconoce nuestros derechos fundamentales y establece los mecanismos para proteger los mismos. Muy bien. Avancemos. ¿Qué más podemos estudiar sobre la Constitución? La Constitución nos va a definir la división de poderes. Nos va a establecer cómo se regulan los poderes públicos. Ok. El supremo poder de la federación. Ok. Aquí vamos. Supremo poder de la federación se va a dividir para su ejercicio en tres funciones. En el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. El poder ejecutivo se va a encargar de temas de administración del Estado. Ok, se encuentra precedido por su titular, que es el presidente de la República. Cuidado, cuidado, ayúdeme a no hacer anotaciones, por favor. Ahí va, ¿vale? Muy bien. El legislativo se va a dividir para su ejercicio en un Congreso de la Unión. Y este se va a conformar de dos cámaras. La Cámara de Diputados, que representan al pueblo, y la Cámara de Senadores, que representa el pacto federal. Y tenemos al Poder Judicial, que se va a conformar de Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito y dos órganos, perdón, que vamos a revisar un poco más adelante, ¿vale? Muy bien, se va a encargar de la interpretación, se va a encargar de la aplicación del derecho. Muy bien, de la norma. Y por supuesto, después de hablar de la división de estos poderes, vamos a encontrar otro elemento muy importante cuando se establezcan las relaciones entre poderes públicos y los ciudadanos. ¿Ok? Relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Estos son aspectos muy importantes que nosotros tenemos que establecer. ¿Cuál va a ser el vínculo del gobernado, del particular, frente a las autoridades? Entonces aquí tenemos el vínculo del gobernado frente a la autoridad. ¿De acuerdo, compañeros? Vamos bien. ¿Cuáles son estos vínculos?
Avanzando con nuestra exposición, vamos a encontrar cómo definimos nosotros a la Constitución. ¿Ok? Y sobre este elemento destacaremos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. ¿Qué es la Constitución? Uno, documento fundamental de carácter político. Primer elemento, documento fundamental político. ¿Y esto qué significa? La Constitución no es un documento jurídico. Olvídense de ello. No es un documento jurídico. Es una decisión soberana del pueblo. ¿Se entiende? Por ello, el pueblo va a definir qué tipo de constitución quiere. La constitución va a surgir a partir de un poder llamado constituyente. El poder constituyente tiene una función, crear la constitución. El último constituyente como tal que tuvimos en México fue el Congreso Constituyente de 1917. Este Congreso se estableció en la ciudad de Querétaro desde el mes de octubre de 1916 hasta el mes de febrero de 1917. Solamente tuvo una sola función, una sola misión: darse una constitución. Luego de darse esta constitución, este poder desapareció. ¿Sale? Ya no más. ¿De acuerdo? Muy bien. Atentos con esto que estamos señalando. Y entonces podríamos decir que ya no existe constituyente. La Constitución nos dice que sí. Ese constituyente, mi estimado Raúl, te escuchamos. Raúl, Buenos días, licenciado. buenos días, a sus órdenes. Solo para rematar un poquito, clarificar el punto de el poder constituyente que viene siendo en los tiempos modernos, dadas las reformas a la Constitución ha habido muchas en los últimos años, lo aplica todo a lo que vienen siendo los diputados federales y el senador, claro, con la propuesta del presidente, como está pasando. O sea, se crea el poder constituyente con gente pues conocedora del tema durante 4 meses, por lo que estoy entendiendo. No lo sabía porque el 5 de febrero de 1917 se da por terminada esa constitución. Actualmente esta constitución es reformada por la autoridad en turno, junto con su Cámara de Diputados, Senadores y las cámaras locales y congresos locales. ¿Estamos bien, licenciado? Ok, ahí va esa explicación sobre el constituyente permanente. ¿Dónde está, mi estimado Raúl? Ahí le va. Artículo 135 de la Constitución. El constituyente permanente lo vamos a tener en el Congreso de la Unión, ¿sale? Conformada por los diputados y los senadores. Pero a diferencia de cualquier otra ley, vamos a requerir 2/3 partes, ¿sale? 2/3 partes de los diputados y 2/3 partes de los senadores. Y además de esto, vamos a pasar por la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Es decir, requerimos 17 legislaturas. Si se logra esto, ni la Suprema Corte tiene facultades para desatender
el mandato del constituyente permanente. ¿Se entiende? Fuera de politizaciones, esta es la facultad que el pueblo le confiere al Congreso para modificar la Constitución. Artículo 135. ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Ok, bien. Entonces, avancemos. Seguimos y vemos también que se crean los poderes constituidos a partir de este momento. Voy a detenerme aquí con una teoría del doctor Rolando Tamayo Salmorán, ilustre jurista de la Facultad de Derecho de la UNAM, para hablar de poder constituyente, poderes constituidos y el fundamento del derecho constitucional. Ahí va. Lo vamos a explicar en este esquema. Mucha atención, por favor. Ok. Atentos, por favor. Ahí va. Mis queridos amigos, la primera línea que voy a marcar aquí con color rojo es el hecho social. El hecho social tiene varios orígenes. ¿Cuál es el origen de este hecho social? Su origen puede ser político, económico, ¿sale? Cultural, derivado del conflicto, derivado de la guerra, derivado de la conquista, derivado de la necesidad, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien, compañeros? Ese es el hecho social. El hecho social va a dar origen a una norma base, a una norma fundamental, a una norma creadora de todo el orden. Vamos a ponerle norma 1. ¿Y quién crea esa norma? Bien, de este hecho social que vemos aquí, va a surgir una voluntad política. Esta voluntad política, entre comillas, debería estar representada por el pueblo. Entre comillas, déjenme decirles por qué. Anoten el nombre de esta obra. La leerán en 2 horas, 3 horas. Bueno, unas 3 horas sí la leen, ¿eh? La obra se llama ¿Qué es una constitución? Y el autor es Fernando Lasalle. ¿Ok? En 2 horas se la chutan de verdad, ¿eh? Y Fernando Lasalle nos dice que la constitución es una suma de los factores reales del poder. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son esos factores reales del poder en esta voluntad política? ¿Cuáles son? Bueno, podríamos decir en la actualidad que es el poder económico, ¿ok? Que son las grandes transnacionales, ¿ok? Que es posiblemente también en la medida que tenga cierta voluntad, el clero, que inclusive, por supuesto que tendríamos que poner el pueblo, que muchas veces ha sido poco escuchado. El libro se llama ¿Qué es una constitución? De Fernando Lasalle. ¿Ok? Siempre tendríamos que poner, mis queridos amigos, siempre tenemos que poner nosotros en el centro de todo al pueblo. Pero por mucho tiempo no fue escuchado. La voluntad política da origen al poder constituyente. ¿Ok? Es decir, les hago una pregunta, mis queridos amigos.
el denominado varón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, tenía las facultades para convocar al pueblo, para convocar al Congreso Constituyente en Querétaro y plasmar una constitución? La respuesta es no. No tenía las facultades jurídicas. ¿Qué tipo de facultades tenía Carranza para convocar ese Congreso? Facultades políticas. ¿Y esas facultades políticas quién se las dio? Las armas, el levantamiento armado, la revolución. ¿Se va entendiendo, compañeros? Es decir, no esperen que las constituciones surjan a veces del consenso, ¿eh? Esta constitución surgió del movimiento revolucionario. Ese movimiento revolucionario nos llevó a una guerra, nos llevó a una rebelión. Y Carranza entendió que el proyecto de nación tendría que estar sustentado en una constitución. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Por ello, esa voluntad que hemos señalado con antelación, mis queridos amigos, vamos a tenerla ahí. ¿De acuerdo? La norma 1, la norma base, la norma creadora de todo el orden, N1. ¿Sale? A partir entonces de esta norma fundante, de esta norma base que vemos aquí, vamos a tener, aquí vamos a plantearle un acto 1, acto de autoridad 1. Surge a partir de la Constitución. Estos son lo que vamos a conocer con el nombre de poderes constituidos, como por ejemplo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Ok? Son poderes que han sido creados para gobernar. ¿Está claro? Para eso son creados, para gobernar. ¿Dónde está su base? ¿Dónde está su fundamento? Su fundamento está en la norma 1. Sin la norma 1, esos poderes no podrían existir. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, de los poderes constituidos, podemos destacar, estimados amigos, la función que tiene el legislativo, la creación de leyes. Y el legislativo va a crear lo que vamos a denominar como norma 2. ¿Qué es la norma 2, abogados? Las leyes. ¿Las leyes de dónde tienen su origen? Bueno, vamos a decir que son creados por una autoridad competente y además, pues deben de ser de conformidad con la norma 1, la norma base, la norma que sustenta todo el orden constitucional. ¿Se entiende? La norma 2 no puede contradecir a la norma 1, la Constitución. ¿Está claro? Sí, compañeros. Entonces, ¿por qué vale la ley? La norma 2, la ley secundaria, vale, ¿por qué? Porque es creado por una autoridad competente y vale porque tiene su origen en la norma 1. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Avanzamos, mis queridos amigos. Y bueno, de ahí pudiésemos aterrizar un poco más de ideas, pero hasta este punto nos vamos a quedar. ¿Vamos entendiendo este tema? ¿Sí? Bien, vamos a avanzar. Ahí va. Perfecto. Ahora vemos que la Constitución es el fundamento, es la base
del ulterior ordenamiento jurídico. ¿Y esto qué significa? Bueno, lo podemos encontrar de la siguiente manera. Y ya lo acabo de explicar a grosso modo. La pregunta es, ¿por qué vale esta norma? ¿Por qué? Bueno, vale por el origen, porque es creada de conformidad con la Constitución. Ok, aquí está nuestra Constitución. Y también, ¿por qué más? Porque es creado por una autoridad competente. Ahí está, sale el Congreso. Entonces, por eso vale la norma, porque esta es emanada de la norma fundamental, es creada por la autoridad competente y se sigue un procedimiento para su creación. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, avancemos. Perfecto, mis queridos amigos. Y el último punto, mi estimado Raúl, te escuchamos, por favor. Mire, licenciado, una duda. Está muy claro cómo lleva un procedimiento para crear una ley, ¿no? La ley viene propuesta por el Poder Legislativo y está sustentada y avalada por el Poder, perdón, el Ejecutivo y avalada por el Legislativo. La duda que tengo, ¿a qué le llaman leyes secundarias? ¿Quién la valida o cómo la llevan a cabo? Porque escucho, por ejemplo, que hay una reforma a la Constitución y posteriormente se agregan leyes secundarias que no sé si es a libre albedrío por alguna autoridad o se consensan de alguna manera internamente en en un evento, no sé, a nivel ejecutivo o a nivel legislativo. ¿Cómo se crean esas leyes secundarias? ¿Solo así a libre albedrío o también lleva un proceso? No, a ver, también por supuesto llevan un proceso, que no es el mismo proceso del de la modificación constitucional. Las normas secundarias, acuérdense que la Constitución es un documento político que establece reglas generales. Por ejemplo, se hizo la reforma constitucional al Poder Judicial. Estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? Pero a ver, la Constitución pudiese regular las normas de elección de ministros, magistrados y jueces, la Constitución pudiese establecer los plazos y términos en los cuales se van a llevar a cabo esos procesos, la Constitución podría meterse a temas referentes a la organización de las elecciones. No, es un tema que la Constitución le va a encomendar a las normas secundarias. Estas normas secundarias están regulando algún aspecto que establece la Constitución. Por supuesto, son creados por una autoridad competente y como hemos establecido, como hemos señalado, hay un procedimiento que nosotros debemos de seguir para la creación de esta norma secundaria. ¿Ok? Este procedimiento va a pasar pues de una manera muy sencilla, de la siguiente manera. Ahí va, mis queridos amigos. Muy bien. Acuérdense que lo primero que nosotros tenemos es una iniciativa. Ok. Sobre este punto de iniciativa, ok, vamos a tener, mis queridos amigos, el proceso en la cual se presenta este proyecto de ley puede ser a iniciativa del presidente de la República, iniciativa de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de las legislaturas de los estados y la iniciativa del pueblo. Ok. La Cámara que conoce de esta iniciativa,
vamos a conocerla como cámara de origen. Ok. Si la cámara de origen aprueba la norma, va a pasar a una fase llamada de discusión. Ok, que esto lo conocerá la cámara de revisión. En ambos casos se requiere una mayoría simple, ¿eh? Si se aprueba por la cámara de revisión, entonces va a pasar a la aprobación del presidente, presidenta de la República. Que si están de acuerdo, compañeros, lo que va a ocurrir aquí es que la aprobará y se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en donde se va a establecer su entrada en vigor. Ese es el proceso de conformación de una ley. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Esta ley, escuchen bien, esta ley sí puede ser sujeta a revisión de constitucionalidad. Es decir, esta norma secundaria sí podríamos remitirla a la Corte para que revise si está conforme a la Constitución o no. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos avanzando. Ahí va. Bien. La Constitución también regula, también reconoce los derechos fundamentales de los gobernados. Ya platicamos que son derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Ok, son los derechos con los cuales, es decir, recordemos para que no se nos olvide, compañeros, los derechos humanos ahí están, ¿sale? Estos derechos humanos los vamos a tener por el simple hecho de ser seres humanos. Ahí están. Gozamos, somos titulares de ellos. Para hacerlos más efectivos, esos derechos humanos los vamos a plasmar en una constitución, en un tratado internacional, en una ley. Cuando nosotros plasmamos esos derechos en una constitución, en un tratado internacional, en una ley fundamental, entonces vamos a conocerlo con el nombre de derechos fundamentales. ¿Ok? Y las garantías, ¿qué son? Las garantías son los mecanismos que vamos a utilizar para hacer valer esos derechos fundamentales, para hacer valer esos derechos humanos. ¿Se entiende, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, avancemos. Ahí va. Perfecto. ¿Qué partes integran a una constitución? Tenemos la parte dogmática. La parte dogmática son los derechos humanos. ¿Dónde vamos a encontrar esa parte dogmática? O sea, a ver, atentos. No crean que la parte dogmática se van a encontrar en ciertos artículos. Me atrevo a decir que la parte dogmática la vamos a encontrar plasmada en toda la Constitución. Pero entiendas, entonces, esa parte dogmática hace alusión al tema de los derechos, ¿ok? Humanos. ¿Ok? ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Después tenemos la parte orgánica referente a la estructura
estructura, funcionamiento, facultades que tienen los poderes federales, los poderes locales, ¿sí? Es decir, la parte orgánica va a decir la competencia de los 3 niveles de gobierno: federal, local y municipal, y su respectiva división de funciones de cada uno de ellos en un ejecutivo, legislativo y un judicial. ¿Se va entendiendo, compañeros? Eso lo vamos a encontrar nosotros dentro de la parte orgánica. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos, por supuesto, también la conformación de una parte programática, la naturaleza y características del Estado mexicano. México, de conformidad con nuestra Constitución, es una república federal. Ok, es una república representativa, es una república democrática, es una república laica, es una república que consta de estados libres y soberanos y que tiene como base de la división territorial al municipio libre. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Avanzamos. Y sobre esto vamos a tener nosotros derechos sociales. Derechos como son laborales, agrarios, de seguridad social. Estos derechos los tenemos reconocidos en distintos artículos de nuestra Constitución, como por ejemplo el artículo 3º, que hace alusión a la educación. ¿Ok? El artículo 4º, que habla de la igualdad. ¿Ok? El artículo 5º, que hace alusión a la libertad de empleo. El artículo 27, que hace alusión a la propiedad y a los derechos agrarios. El artículo 123, que hace alusión a los derechos laborales. Ok, por mencionar algunos derechos sociales que consagran nuestra Constitución. Muy bien. Ok, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a tener previsiones generales, como son temas de ciudadanía, extranjería, capítulo geográfico, supremacía de la Constitución, reformas y permanencia constitucional. A ver, ciudadano, van a ser considerados de conformidad con nuestra Constitución ciudadanos. Ok, ahí va. Mexicanos por nacimiento. Ok. O también mexicanos por naturalización. Los mexicanos por nacimiento, ya sea por derecho de sangre, hijo de padre o madre mexicano, o por derecho de suelo, nacer en territorio nacional, o una extensión de nuestro territorio, que sería las embajadas
los consulados, los buques, las aeronaves con matrícula mexicana, ¿de acuerdo? Y por naturalización tener pues el permiso correspondiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a tener este tema de ciudadanía siendo mexicanos por nacimiento o naturalización a partir de los 18 años cumplidos y con un modo honesto de vivir. Ok, aquí tenemos nosotros lo referente con la ciudadanía mexicana. ¿De acuerdo? Los que no se encuentren dentro de este parámetro, vamos a establecer que son extranjeros, pero no por ser extranjeros, no vamos a reconocerles sus derechos. Por supuesto que los van a tener, ¿se entiende? Salvo los derechos políticos que ahí sí no podrán intervenir. Se establece un capítulo geográfico. Y sobre este elemento geográfico se hace alusión a nuestro territorio. Ok, recuerden nuestro territorio, ¿sale? No solamente la superficie continental, ok, sino también el mar territorial, 12 millas náuticas, la zona contigua, 24 millas náuticas, y la zona económica exclusiva, 200 millas náuticas, sobre los cuales México va a ejercer su soberanía. Y de aquí hagan una proyección hacia la estratosfera, que es el espacio aéreo de México, y también, por supuesto, una proyección hacia el centro de la Tierra, que son los recursos naturales de los cuales México va a disponer. Tenemos 32 entidades federativas, considerando con la última reforma del 2017 a la Ciudad de México también, que también es sede de los poderes de la Unión y capital de nuestra República. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bien, avanzamos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver la supremacía de nuestra Constitución. Artículo 133 constitucional. ¿Y qué podemos destacar sobre este artículo 133? Ahí va. Ok. Destacamos que esta Constitución, ¿sale? Constitución. Las leyes que emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales son las normas fundamentales de nuestro país. Ok. A lo largo de la historia se ha dicho que la Constitución se encuentra por encima de todo el ordenamiento jurídico. El último punto que vamos a ver, compañeros, ok, vamos a ver lo siguiente. Si no hablamos de normas de derechos humanos, no de derechos humanos, no, normas que no tengan que ver con derechos humanos, diríamos que la Corte ha establecido que esta es la jerarquía normativa, ¿de acuerdo? Constitución, tratados internacionales, leyes del Congreso de la Unión, leyes locales. ¿Vamos bien? Pero si hacemos alusión a derechos humanos, vamos a hablar no de una pirámide,
vamos a hablar de un bloque de constitucionalidad y en ese bloque vamos a poner al mismo nivel a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿De acuerdo? Ya no hablamos tanto de esa jerarquía. Acuérdense, esto no tiene que ver con un tema de supremacía. Esto se encuentra consagrado en el artículo primero de la Constitución y en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la pirámide jerárquica que establecimos se establece en el artículo 133 de la Constitución. ¿Está claro? Raúl, te escuchamos. Este punto muy importante que quería retomar o tomar, el, el tema de los derechos humanos como ley, por decir algo, derecho, como dice su nombre, se lleva a cabo en México a nivel de todos los estados. En cada estado hay una oficina que rige esta situación cuando hay algún tipo de querella o demanda sobre alguna acción, sobre alguna autoridad o alguna situación específica. Mi pregunta es, el tratados internacionales, México podría, o sea, un ciudadano que no esté de acuerdo con alguna disposición de una autoridad sobre derechos humanos, se llega a llegar un momento que hay una recomendación por una autoridad fuera de México. Es una primera pregunta. Y la otra, si me da la razón, pues no sé yo cómo llamarle al encargado de las oficinas de derechos humanos, si es un juez, si es un magistrado, no sé cómo se llame realmente, y él recomienda una acción ejecutoria sobre no sé, un procedimiento no bien hecho por una autoridad, por ejemplo. Si se lleva paralelamente una demanda judicial a ese hecho y el juez valida ese peso que da la Oficina de Derechos Humanos para tomar algún tipo de determinación, porque la mayoría de los casos, una recomendación de derechos humanos no, nada más es, como se dice, recomendación pública tal vez, en la cual podría yo decir, me equivoqué, usted perdone, pero ya ocasionó un perjuicio sobre una acción o a un ser humano. Y si el juez puede tomar una acción sobre esa disposición de las oficinas, ya tipo judicialmente hablando, o nada más queda como una recomendación. Esa es una pregunta sobre ese hecho. No, a ver, si bien es cierto que del todo no tienen esa potestad vinculativa para hacer cumplir de forma vinculante y obligatoria a las autoridades, claro que las comisiones de derechos humanos tienen facultades de que estas recomendaciones se lleven ante las autoridades. Y si las autoridades no hacen caso a la recomendación de la Comisión Nacional o locales de derechos humanos, pues puede haber una consecuencia administrativa para aquel servidor público que no hace cumplir las recomendaciones que emiten estas comisiones. Usted me planteó el asunto de que si llega a una instancia internacional y se emite, en este caso por la Comisión Interamericana, una recomendación, pues bueno, seguimos con el mismo tenor, ¿no? O sea, tratar de cumplir con la misma, porque pues a final de cuentas a eso nos comprometimos como México, como Estado, al suscribir un tratado internacional. Ahora bien, si no se cumple con esa recomendación a nivel internacional, podemos llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emite una sentencia. Pero al final de cuentas, estas cuestiones de derechos humanos frente para la autoridad va a quedar en una disposición de pacta sunt servanda, que implica la buena fe de hacer cumplir pues estos acuerdos, estas recomendaciones que se han emitido por parte de estos órganos. Y creo que es lo mejor que debe de hacer la autoridad. Si se hace una recomendación y no se atiende, pues bueno, entonces, ¿para qué tenemos esos derechos humanos? Y acuérdese lo que dice el artículo primero. Las autoridades tienen la obligación de promover, hacer valer, respetar, garantizar, proteger los derechos humanos.
Y entonces yo creo que ese es el mecanismo, la potestad que usted tiene para combatir ese acto de autoridad en el caso que viole derechos humanos. Muy bien. Correcto, licenciado. Sí, porque ha dado casos de que hay una recomendación sobre un hecho directo y a veces estás involucrado una autoridad muy alta como un presidente municipal, inclusive a un gobernador de un estado, y desgraciadamente solo queda como eso, archivados. Usted disculpe que se cometió un error, pero bueno, porque a veces hay una indemnización sugerida por, no sé, por una autoridad o la comisión no puede sugerir una indemnización. Yo me imagino que ahí tiene que entrar un juez sobre un hecho ya directo. Ejemplo, Claro. la Y muerte también, de un humano, ¿no? Una persona que ha pasado aquí en el estado de Yucatán y claro, y esta ajá, persona tuvo que llevar a su hijo inclusive en una caja de muertos frente al Palacio de Gobierno en cuestión de molestia por una acción de una autoridad que terminó muerto el muchacho y ahí quedó. Después de tanto lucha, la mamá, pues le dieron la razón, pero no recibió recursos económicos tal vez por ese hecho. pues sí, lamentablemente todavía hay muchas cuestiones que hacer en el tema de los derechos humanos y la cuestión de que la autoridad debe de comprometerse con su respeto, pues es esencial, ¿no? Pero como usted lo dice, ¿no? Lamentablemente hay muchas cuestiones que pues no ocurren en la práctica, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas que son vulneradas sus derechos y no pasa absolutamente nada. Pero qué bueno que lo comenta, mi estimado. Muchas gracias por esa participación. Muy bien. Gracias. Avanzamos y vemos también aquí el punto de las reformas. Ok, sobre las reformas hay que establecer al artículo 135 de nuestra Constitución. Y ya lo hemos platicado con antelación. Para reformar nuestra Constitución, ¿qué hay que hacer, mis queridos amigos? Artículo 135. Reitero lo que ya platiqué con ustedes. Ok, vamos a pasar por el siguiente proceso. Ok, vamos a tener 2/3 partes de la Cámara de Diputados, de los miembros presentes, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y el voto de la mayoría de las legislaturas de los estados y la aprobación del presidente de la República. Este es el proceso para que nosotros reformemos a la Constitución. Y y continuando, tenemos la cuestión de la permanencia de la Constitución. Artículo 136. ¿Qué nos dice el artículo 136? Si esta Constitución se viera interrumpida a causa de un conflicto, a causa de una rebelión, a causa de un movimiento armado y viera de alguna manera que un poder contrario a la Constitución se estableciera, tan luego como fueran derrocados esos poderes fácticos, esta Constitución retomaría su vigencia. ¿Se entiende? Y se sancionarían, por supuesto, a los responsables de esa rebelión, de ese conflicto, de esa guerra. Esto es lo que establece el artículo 136 de la Constitución. Avanzamos y vemos ahora lo referente a los diferentes tipos de constitución. Tenemos, por ejemplo, por su forma, en consuetudinarias y en escritas. ¿Cuáles son las consuetudinarias? Las que se guían por la tradición. Déjenles pongo un ejemplo.
En la Gran Bretaña, compañeros, no hay como tal una constitución. No hay ningún documento escrito. Y constantemente se habla de la Constitución de la Gran Bretaña. Pero, ¿qué es la Constitución de la Gran Bretaña? Tiene que ver con esos antecedentes, tiene que ver con esos precedentes. Entonces, lo que hacen los británicos es remitirse a los precedentes, remitirse a las decisiones judiciales, ¿ok? Remitirse a la tradición de la norma, ¿sale? Entonces, no hay como tal una constitución escrita. Las bases, el fundamento de su estado constitucional se funda en los precedentes, en la tradición, en la resolución de los conflictos que resuelven los magistrados, los tribunales del rey. ¿Se entiende, compañeros? No hay un documento como tal escrito, ¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Pero, licenciado, perdón, no es una monarquía Gran Bretaña, pero sí tiene que el juez prácticamente, pero el rey tiene a sus horas y sus sabios, en este caso de leyes, como le dice usted, como le dijo, son los encargados de llevar a cabo el procedimiento. Preceden- Precedentes, tradiciones, magistrados, jueces, ministros. Pero César, pregunto, es una duda que tengo referente, por ejemplo, España. En España hay una monarquía y a la vez existe una autoridad. ¿Es combinada la decisión o porque el rey solo hace, o la reina hace funciones, no sé, diplomáticas o de apoyo a alguna causa? Y creo que reciben un dinero por parte del pueblo. ¿Es España o es Inglaterra o son los dos? Pero también escucho que existe una autoridad elegida por el amba- pueblo. ¿Estoy bien? ambas son monarquías constitucionales, ¿sale? La diferencia que en España sí hay un documento escrito y en la Gran Bretaña no. En la Gran Bretaña no hay un documento que se llame constitución, ¿sale? Es una suma de factores, de precedentes, de leyes, de antecedentes que se remiten a ese pasado, a esa tradición, a esa resolución de los jueces. Y entonces la reina, el rey, se someten a esa constitución, a esa tradición. Y por supuesto lo que usted indicaba, ¿no? Tenemos que el rey es el jefe de Estado. Y tenemos a un primer ministro, ok, que va a ser designado no por el rey, ¿eh? Va a ser designado por el partido mayoritario del Congreso, que el que tenga más diputados, más representantes, va a elegir al primer ministro, ¿sale? Los integrantes de la Cámara de los Comunes, y entonces el primer ministro va a ejercer funciones de jefe de gobierno, ¿de acuerdo? Y bueno, por supuesto, tenemos un poder judicial y tenemos ese poder legislativo en dos cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lords. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí, muy bien. En las constituciones escritas, ¿sale? Aquí vamos a tener un documento fundamental. ¿Sale? Estas constituciones escritas se van a plasmar en un documento como el caso de nuestra Constitución. Aquí lo tenemos. La norma fundamental, la norma base de todo el orden jurídico. Bien. Ahora bien, siguiente clasificación que va muy de la mano con lo que estamos refiriendo. Por la mayor
o menor dificultad de su modificación? Rápidamente respondo primero las flexibles. Las constituciones flexibles, como en el caso de la Constitución de Sudáfrica, se va a modificar como cualquier otra ley. ¿Ok? Es decir, el proceso para modificar la Constitución es el mismo proceso para el que modificar cualquier norma. ¿Se entiende, compañeros? Igualito. Esas son constituciones flexibles. Las constituciones rígidas son aquellos que tienen un procedimiento muy particular para su modificación. Y no es por el mismo, en este caso hay un proceso distinto al de cualquier otra ley, como en el caso mexicano que se establece en el artículo 135 de nuestra Constitución. ¿Vale? Entonces, el procedimiento es distinto al de una ley que al de modificar la Constitución. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero aquí viene una crítica a la Constitución mexicana. Ahí va. Esta Constitución, desde 1917, mis queridos amigos, al día de hoy, es una Constitución que tiene más de 650 reformas. Ok, más de 650 reformas. En un material que ya ahorita le comparto al maestro Francisco, van a tener ustedes la Constitución de 1917, la que se promulgó ese 5 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, y van a tener la última reforma. A lo que voy, si nosotros comparáramos esos dos textos, más o menos esta sería esa diferencia, compañeros. Se la voy a representar gráficamente. Esta es la Constitución de 1917, la de ese 5 de febrero, y esta es la Constitución actual. Ya en nada se parece. Ya está totalmente cambiada. Ya no es la misma Constitución. ¿Sí? Más de 650 reformas. Y es tan correcto cambiar siempre la Constitución, pues bueno, es una potestad que se tiene. La pregunta ¿es adecuado, compañeros? Solamente les pondré algunas comparaciones. Ahí le va. La Constitución de Estados Unidos, ok, es una constitución que es de 1787. De 1787 al día de hoy solamente tiene 27 enmiendas. ¿Se entiende? Es decir, 27 reformas. La Constitución española, por ejemplo, esa Constitución de España, si no más recuerdo, data del año de 1978. La Constitución española desde 1978 al día de hoy solamente tiene 3 reformas. ¿Se entiende? Es decir, la Constitución mexicana se ha sido constantemente modificada. Muy bien, avanzamos y tenemos también por su establecimiento, vamos a dividirlo en otorgadas, pactadas y de soberanía nacional. ¿Cuáles son las constituciones otorgadas? Muy bien, vamos a empezar. Estas constituciones otorgadas, como su nombre lo indica, pues emanan
del rey, emanan de una autoridad, emanan de un dictador que en ese ejercicio de gobierno da a su pueblo una ley, una potestad del soberano. El soberano en este ejercicio dice, como buen gobernante, doy a mi pueblo la siguiente constitución. ¿Se entiende, compañeros? El pueblo nada tiene que ver ahí. Es la voluntad del soberano. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Bien. Las constituciones pactadas son la suma de los factores reales del poder. Es decir, todos los factores reales del poder que se encontraban durante la Revolución Mexicana, todos estos factores que vemos aquí se unieron, compañeros, para que se estableciera nuestra Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Es decir, todas estas aspiraciones del movimiento revolucionario, todas esas clases, todas esas luchas, todos esos consensos llevaron al texto constitucional del 5 de febrero de 1917. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Y cuidado con las siguientes constituciones. ¿Por qué? Porque estas constituciones se supone que derivan del mandato de la autoridad, de soberanía nacional. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que el pueblo en el momento que lo considere va a establecer, va a darse una constitución. Pero, ¿qué significa, compañeros? Bueno, aquí les doy el planteamiento. Ahí va. Me voy a equivocar en los años, pero bueno, nada más para que tengamos ese contexto. Cuando Hugo Chávez llega al poder en Venezuela, había un texto constitucional. Ok. Chávez dijo que iba a respetar, pues de alguna manera, pues su periodo constitucional de 4 años. Llegó, pues, si no me recuerdo, 1998, 1999. Dijo que iba a respetar ese proceso. Antes de concluir su mandato, Chávez sale prácticamente, reforma la Constitución para establecer una ampliación de su mandato. Y en esta Constitución habla de la soberanía popular. Al día de hoy, si no más recuerdo, a partir de esta reforma, ha habido otras dos constituciones porque dicen que el pueblo soberano, que el pueblo venezolano, así ha establecido este mandato popular y entonces la Constitución se ha modificado para que, bueno, no, ni siquiera se ha modificado, ya tiene nuevo texto constitucional que fundamenta al chavismo, que fundamenta pues esta represión. Cuidado porque la soberanía popular puede ser utilizada por los gobernantes en turno y puede ser malinterpretada o establecer la constitución que ellos quieren para su beneficio. ¿Se entiende? ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí quedó claro este punto? Sí, muy bien. Pero Chávez, perdón, él tomó la iniciativa a su libre albedrío y se autonombró en un lapso mayor a su gobierno o pasó por un proceso de alguna manera para que le den el visto bueno. Bueno, ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo lo movió él?
¿Qué tan fácil el pueblo echa la responsabilidad al pueblo, que el pueblo decida que se quede, por ejemplo, porque pudo haber pasado en México en un momento dado con el presidente anterior, pero no se hizo porque pues se respetó la ley, como dicen. ¿Cómo fue Chávez que logró eso? Pues de alguna manera podríamos decir que si echan a mandar la maquinaria del Estado y tiene una gran aceptación y representación popular, pues y a su vez tienen los diputados, tienen los congresistas necesarios para ello, pues ahí está, ¿no? Como usted lo dice, ¿no? El presidente Obrador tuvo toda la fuerza política inclusive para poder haber hecho una reforma en ese sentido. Qué bueno que no la hizo, porque eso marcó también un precedente importante, ¿eh? Sí, es decir, a diferencia en Venezuela, pues ellos decidieron establecerse en el poder e hicieron, todo lo disfrazaron de constitucional. Y entonces en esa supuesta constitucionalidad y en esa soberanía nacional, pues se plantea su idea de gobierno y se plantea que estos tipos permanecen ahí permanentemente en el poder. ¿Sí? Hasta cierto punto utilizando estos factores reales del poder, porque definitivamente tiene una representación popular y definitivamente tienen un control del Estado. Entonces están en esas facultades para pues convocar al pueblo y pues establecer un nuevo pacto nacional, ¿no? ¿Sí, compañeros? Sí, 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 clarísimo. Cómo se dan, aunque le cierren fronteras a Estados Unidos y mil países, el Estado, el gobierno de Venezuela decide hacerlo así. Y aunque los aranceles se cierren, los accesos los castiguen, por decir, internacionalmente, ¿qué más puede hacer los otros gobiernos? No pueden hacer nada más que meterse, pero también están brincando su propia soberanía, invadir un país. Es lo Mire, mismo que México. al final de cuentas, lamentablemente, si el pueblo de pronto, y se dice que en la elección, ¿no? El pueblo se manifestó, el cambio fundamental se encuentra en el pueblo de Venezuela. Es el que va a tomar decisión sobre las riendas de su destino. Es el que va a tomar una decisión de cómo pueden cambiar las cosas. Desgraciadamente habrá que inmiscuirnos a ver si realmente hay un control político sobre inclusive los propios organismos electorales, porque de ser el caso, estimados amigos, pues lamentablemente el pueblo de Venezuela pues se encuentra sujeto a un gobierno en la cual pues toma decisiones unilaterales que de alguna manera perjudican a todos. Pero bueno, es una opinión, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, compañeros. El poder creador de la Constitución se le llama poder constituyente. Este poder es el que tiene la función de crear la Constitución. Ese poder constituyente es un poder de origen, no es un poder jurídico, es un poder de decisión, es una potestad de autodeterminarse, es una potestad de crear el Estado. Antes de esto no existía nada. Se dice que cuando una nación se independiza, como en el caso de México, ok. ¿Qué es lo que se dio, compañeros? Cuando México se independiza, algo que era muy importante es dar un sustento normativo a esta nueva nación. Ese sustento normativo lo vamos a encontrar en una constitución. Todo pueblo, toda, toda nación que se libera es de los primeros documentos que va a crear, que va a legitimar, que va a sustentar la posición que en este momento estas autoridades están asumiendo. ¿Se entiende, compañeros? Por eso decimos que el constituyente es un poder originario. El constituyente va a crear todo el orden jurídico, es decir, ese constituyente
va a crear la norma base, la norma fundamental, la norma creadora de todo el orden jurídico, que es la Constitución. ¿Sí? Compañeros, su poder del poder constituyente es grandísimo. ¿Ok? Es tan grande, compañeros, sale como esto. Ok. El poder de un genio de la lámpara. Todas las facultades, todo el poder, todas las atribuciones, pero con una sola función. Tanto poder para solamente una función. Una sola función. ¿Cuál es esa función, compañeros? No tienen ninguna otra función. Su función es darse una constitución. Se acabó. No tienen más. Después que se da la constitución, desaparece. Ya no va a gobernar más. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿qué pasó con el constituyente mexicano, compañeros, después del 5 de febrero de 1917? ¿Qué pasó con ese constituyente? ¿Qué pasó al 6 de febrero, compañeros? ¿Siguió existiendo? Pues no, porque el presidente Carranza prácticamente tomó la rienda de ese constituyente, creo yo, y lo planteó, lo formó, lo armó y después lo desarmó ya logrando con la consenso del pueblo, por decirlo de una manera, hacer esa constitución basada en sus ideas y en sus criterios, que muchas veces fueron positivos, yo creo, pero con 650 reformas. ¿Dónde queda la Constitución? Prácticamente más es simbólico ese acto de ese año, porque ya hicieron otra Constitución en México y Carranza pues prácticamente hizo lo que quiso en su momento, pero en ese momento todos los presidentes de la República, los congresos, llámese diputados, senadores, reforman a su entender del pueblo, entre comillas, lo que ellos creen que es en beneficio del pueblo. Simplemente desapareció el poder constituyente que tenía Pero, a partir pero, del 6 pero, de febrero, porque Carranza ya logró lo que él pretendía en ese momento, creo yo. pero no les apareció por voluntad de Carranza, ¿eh? O sea, el Congreso Constituyente nada más tenía esa función. No porque Carranza lo quisiera desaparecer, no. Solamente es crear la Constitución y ya no más funciona. Es más, les voy a poner un caso más reciente. Si son de la Ciudad de México, sabrán ustedes que para el año 2017 convocamos un Congreso Constituyente, se creó una Constitución de la Ciudad de México y díganme qué pasó después de que se creó la Constitución de la Ciudad de México. Ese constituyente, adiós, desapareció, ya no más. Sí, cada uno de estos en su momento fue gobernador, diputados, senadores, algunos se retiraron de la vida política, lo que ustedes quieran, pero su función solamente fue esa, darse una constitución y después decir, chau, chau, ya no voy a gobernar. Porque ahora le voy a dar la potestad a quién? A los poderes constituidos. ¿Ok? Los poderes constituidos son poderes derivados de la Constitución. Esos sí están hechos para gobernar. ¿Ok? Entonces, estos poderes derivados que surgen a partir de la Constitución son creados por el poder constituyente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son poderes que son limitados. Es decir, a partir de este momento, vamos a darnos una constitución. Ok, en esta constitución vamos a establecer los poderes ejecutivo, ok,
legislativo y judicial. ¿De acuerdo? Y a partir de este punto, nosotros vamos a gobernar, vamos a establecer la forma en la cual vamos a ejercer nuestras funciones. Por eso decimos, a partir de este punto, los poderes son limitados a las competencias y atribuciones que nos da la Constitución. Dentro de esos límites tenemos muchas funciones. ¿Y para qué es creado el poder constituido, compañeros? ¿Cuál es su función? Como tal, gobernar. Esa es la principal función que tienen los poderes constituidos. A partir de este punto vamos a señalar lo siguiente. Ahí va. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Bueno, no sé si entendí un poquito su énfasis en esta situación del poder constituyente de parte de usted, obviamente, muy personal, pero ¿cuál fue la idea? O sea, en el sentido de cómo está bien, está mal, tomando como ejemplo el ejemplo de la Ciudad de México, muy buen ejemplo, excelente, porque antes había un regente y era no era un estado. ¿Quién propone o quién propone esa situación? Y también de un buen ejemplo de esas personas que fueron parte del poder constituyente, prácticamente les pagan los favores políticos y se vuelven gobernadores, diputados, senadores. ¿De dónde viene esa función? ¿Existe ese órgano dentro de la Constitución que se crea ese poder? O sea, o se crea nada más en un momento dado que alguien lo sugiere. Porque por el énfasis que le pone usted a esa pregunta o esa respuesta, parece ser que es una ventaja que se dan algunas personas en algún momento, algunas autoridades, y después lo desaparecen a libre albedrío. ¿Estoy bien o estoy mal en el énfasis de de la pregunta? Como que es una ventaja sobre algo y después lo desaparezco porque ya logré lo que quise. ¿Estoy bien o estoy mal? Suena un poquito crudo y no quisiera tener esa posición de que es como una conveniencia de ciertos factores, que sí lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, voy a ser un poquito más romántico en este sentido, ¿vale? Y en Sí. ese sentido le voy a plantear que la voluntad del pueblo soberano, la voluntad del pueblo conlleva hacia dónde aspira, cuál es su sueño, qué es lo que quiere ese pueblo como una aspiración, ¿ok? Sobre esa aspiración vamos a plantear ese ideal de hacia dónde queremos conducirnos como nación, ¿sí? Bueno, a partir de este punto, una autoridad, si usted quiere de facto, no de derecho, va a unir, va a conformar al pueblo y esta unión o esta potestad puede surgir a partir del consenso político, puede surgir a partir del acuerdo, puede surgir a partir de un conflicto armado, ¿ok? Puede surgir a partir de una situación de unión y entonces en ese punto se convoca al constituyente, ¿sale? Y ese constituyente que representa al pueblo se va a dar esa constitución. Hacia dónde queremos ir como nación, cuál es la aspiración que tenemos, cuál es ese sueño, pues eso se plantea en esta facultad, en esta potestad, en esta decisión que se toma de convocar al constituyente. Tendría que estar las aspiraciones del pueblo, pero sí entiendo, compañeros, entiendo que hay otros factores que también a veces suman y a veces pesa más que el pueblo, las transnacionales, los grandes corporativos, el poder económico, grandes potencias, el clero, por supuesto que se suman. Y eso también puede tener hasta cierto punto cierto control político,
¿sí? Pero queremos aspirar que es una voluntad del pueblo. ¿Se entiende? Correcto. Sí, muy bien. Sí, Ok, profe. sí, muy bien. Compañeros, constitucionalización del orden jurídico propuesta de un autor italiano llamado Michelangelo Bover. Nos dice lo siguiente, 7 puntos que nos plantean si nuestro sistema se encuentra en esa armonía constitucional. Primero, la existencia de una constitución rígida, es decir, este proceso para reformar nuestra constitución tiene hasta cierto punto un procedimiento distinto que el de cualquier otra norma. Y por supuesto, el caso de la Constitución tiene un procedimiento completamente distinto al de la reforma de cualquier otra ley secundaria. ¿Se va entendiendo, compañeros? En el caso de la reforma constitucional, esta se plantea en el artículo 135. 2/3 como hemos dicho, de la Cámara de Diputados, 2/3 de la Cámara de Senadores, la aprobación de la mayoría de las legislaturas y la aprobación del presidente de la República. ¿Ok? Este es el proceso para modificar la Constitución. Siguiente punto. Decimos de la garantía jurisdiccional de la Constitución. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? Significa que la Constitución va a tener sus mecanismos para combatir actos de autoridad que sean contrarios a la Constitución. La Constitución tiene sus mecanismos para que estos actos queden sin efecto. ¿Y qué mecanismos tenemos? Tenemos el juicio de amparo, tenemos la acción de inconstitucionalidad, tenemos la controversia constitucional, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, la Constitución tiene los mecanismos para hacer frente a actos de autoridad y dejarlos sin ningún efecto. Muy bien. Siguiente. La fuerza vinculante de la Constitución. ¿Sale? Es decir, la Constitución es una norma aplicable para todas las autoridades y de conformidad con el artículo 1 de nuestra Constitución, la obligación de nuestras autoridades en los actos que ellas emitan, como pueden ser actos administrativos del poder ejecutivo, legislativos, ¿ok? Del poder legislativo o judicial, jurisdiccionales del poder judicial, todos estos actos que ellos realicen deben de velar que estén acordes con la Constitución. Y si la ley que rige el acto que ellos realizan es contrario a la Constitución, van a desaplicar esta norma porque deben de preferir lo que establezca la Constitución. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien? Ok. Cuarto punto. Ahí va. En el cuarto punto se plantea la sobreinterpretación constitucional. Ahí va. Compañeros, es un error garrafal pensar que la Constitución solamente tiene que ver con la Corte.
Es un error garrafal pensar que la Constitución tiene que ver solamente con el Congreso. Es un error garrafal pensar que la Constitución solamente tiene que ver con el gremio de los abogados. Estos son errores que tenemos que evitar. La Constitución es para el pueblo. El pueblo debe de conocerla. El pueblo debe de saber los derechos que ella reconoce para el gobernado. El pueblo debe de tener una noción de qué establece esta norma fundamental. Todos tenemos que analizar nuestra Constitución. Todos tenemos que estudiarla, todos tenemos que verificar su contenido, todos tenemos que ver los alcances. Compañeros, así como ven la casa de los famosos, así como se ve el fútbol, así como se ven muchas cosas absurdas, tendríamos que preocuparnos por estos derechos. Y si el pueblo conociera lo que establece la Constitución, si se debatiera en los foros, si lo presentaran en medios de comunicación, si esto realmente fuera algo que fuera del contexto general, normalmente habría una mayor protección de los derechos. ¿Sí? Pero lamentablemente pareciese que hablar de estos temas, pues son temas que deben de quedar en la clase política, compañeros, y no es cierto. La sobreinterpretación implica que todos los factores deben de analizar, deben de conocer la Constitución, deben de interpretarla. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Es que no sé Sí, cómo se profe. llame. ¿Cuál es su nombre? Compañerito, te escuchamos. Compañero, compañera, levantó la mano. Es que dice Oppo CPH 2565. ¿Quién es? Abra el micrófono si quiere participar. Con todo gusto lo escuchamos. Ah, buenas ¿Ya? tardes, abogado. ¿Cuál es su nombre, mi Mire, estimado? Oscar Bautista Monroy. Oscar, te escuchamos, Oscar. Esto es parecido a lo que usted mencionaba ahorita, de lo de la Constitución, que todos deberíamos de conocerla. Yo soy, por ejemplo, servidor público y muchas veces tenemos ¿cómo se? Desconocimiento de cuando, por ejemplo, llegamos a hacer una revisión. Entonces muchas veces no conocemos lo que es la Constitución y yo quiero preguntarle a usted si se deriva de todo esto el desconocimiento de la Constitución, el que a veces, por ejemplo, muchos ciudadanos nos comentan, es que el artículo 16 dice que nadie puede ser molestado en su persona o sus cosas. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros sacamos otro cierto artículo y de ahí la ciudadanía desconoce muchas veces todo este proceso. Entonces, la pregunta es aquí, eh, ¿deberíamos de conocer realmente todos la Constitución para no tener ese desconocimiento? Eh, o sea, usted me dice que por parte del gobernado, muchas veces cuando usted hace una inspección, dice el gobernado, oye, es de que la Constitución dice que no me tienes que ejercer actos de molestia, ¿no? Así es, Ok, bueno, entonces, si usted como autoridad va bien preparada, va a decir, bueno, ¿qué crees? No te estoy, este acto de molestia se encuentra debidamente fundado y motivado. Y aquí está la orden correspondiente que verifica la visita. Entonces, o sea, a final de cuentas, yo creo que cualquier persona, por muy cerrada que se encuentre sobre estos actos de autoridad, si usted fundamenta la facultad que tiene para realizarla, evidentemente entra dentro de su parámetro de constitucionalidad de usted, porque usted como autoridad debe de fundar y motivar el acto de molestia que le está generando al gobernado, ¿no? Por así es, ejemplo, si tiene que ingresar a un domicilio, pues usted llega con la orden correspondiente de cateo, ¿no? Con la persona. Cualquier otro acto contrario a ello, pues implicaría
que es una violación al mandato constitucional, artículo 14 y 16 constitucional. Si usted realiza una detención de una persona, bueno, tiene que ponerlo a disposición de la autoridad ministerial y esta autoridad tiene que remitirlo a un juez de control a más tardar dentro de un plazo constitucional de 48 horas. Y si el gobernado conoce sus derechos y usted como autoridad funda y motiva, evidentemente tiene usted los elementos necesarios para justificar el acto de autoridad que usted está realizando sobre el particular. A eso me refiero sobre interpretación constitucional. Si usted como Mm, autoridad lo sabe y el gobernado también lo conoce, pues evidentemente vamos a entrar dentro de un parámetro de respeto y hacer valer la Constitución. ok. ¿Sí? Muchas gracias, abogada. Sí. A sus órdenes, mi estimado. Muy bien. Ok, rápidamente, compañeros, estamos sobre la aplicación directa de la norma constitucional. A ver, la Constitución, alguna ocasión, yo me sorprendía, compañeros, que tuve que en clases presenciales, ¿no? Tuve un alumno que prácticamente desde que tuvimos la clase hasta que concluyó el cuatrimestre, su constitución la tenía limpiecita, intacta, inmaculada. Y yo le comenté, de nada te sirve tu constitución si esa constitución no la trabajas, no la estudias, no se ensucia, o sea, esa constitución está para aplicarla, compañeros. ¿Se entiende el concepto? Es decir, la Constitución no es una norma para que la tengas ahí en un altar bien bonito. Ah, qué bonita tengo mi Constitución enmarcada. Para nada nos sirve una Constitución así. La Constitución tiene que aplicarse por la autoridad. La Constitución tiene que hacerse valer. Atentos, por favor. Las autoridades que tienen una aplicación directa con la Constitución son principalmente el Poder Judicial de la Federación. A este poder se le llama control concentrado de constitucionalidad. Y todas las demás autoridades, ya sean federales, locales y municipales, tienen la obligación de hacer valer también la Constitución. A esta facultad que tienen todas las demás autoridades se le conoce con el nombre de control difuso de constitucionalidad. ¿Se entiende? Por ejemplo, supongamos que Víctor Calixto es un juez de paz en el estado de Veracruz. La pregunta es, ¿Víctor tendría la obligación dentro de los actos que él realiza de hacer valer la Constitución como norma suprema? ¿Qué No, me dice? No, sí, Tendría la obligación. Es decir, Víctor tendría que ejercer un control difuso de constitucionalidad. ¿Se entiende? sí, ¿Sí? profe. Ok, Judith Martínez es alcaldesa de la Benito Juárez. Ella tendría la obligación de los actos que realiza que se encuentren apegados a la Constitución. Sí, Sí, también. ¿verdad? Entonces, Sí. su actuación tiene que entrar dentro del marco del control difuso de constitucionalidad. Tonalidad. Ok. María Natividad es magistrada de un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Los actos que ella emita deben estar apegados a la Constitución. Sí, también. En este caso, ella está ejerciendo un control concentrado de constitucionalidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Sí, profe. sí, se entiende.
Ok. Los actos de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la República tienen que estar apegados a la constitucionalidad. Sí, Y Sí. entonces sí, claro. ella tiene que ejercer un control difuso de constitución. Constitucionalidad también. Ok, ¿de acuerdo? Muy bien. Avanzamos, estimados amigos. Y en relación a todos estos puntos, vamos a ver también el tema de interpretación conforme de las leyes. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? Ahí va. Bien, muy rápido. Significa que toda norma, aquí vamos a poner lo siguiente, todo acto de autoridad, ok, este acto puede ser administrativo, ok, legislativo o judicial. Todo acto que ustedes me digan que ejerce la autoridad se encuentra fundamentado en la ley. Ok, todos estos actos, esto hay que revisar cuando este acto se encuentra pegado a la norma, hablamos de control de legalidad. Pero no me basta con ello. Tengo que revisar que el acto esté conforme a los preceptos que señala la Constitución. Y en este ejercicio de interpretación conforme, si veo que esta norma es contraria a la Constitución, desaplico esta norma y voy a preferir la interpretación constitucional. ¿Se entiende? El siguiente caso que les voy a plantear es un caso hipotético, ¿eh? Pero pongan mucha atención a lo que les voy a plantear. ¿Listos? Ahí va. Mucha atención. Pongamos el caso de que vamos a poner un congreso represivo de alguna entidad federativa. Es una hipótesis, ¿vale? Este congreso represivo de esa entidad ha establecido, compañeros, escuchen bien, que algunas investigaciones judiciales no requieran tener un control judicial y se faculta a las autoridades para que ingresen a un domicilio ante la sospecha de que posiblemente se cometió un delito. ¿Se entiende el contexto, compañeros? Sí, Ahí va. profe. Sí, se Ok, entiende. muy bien. Entonces, entonces eso dice el Congreso represivo de ese estado. La pregunta es, si las autoridades que se encuentran encomendadas en cumplir con esa función de pronto dijeran, ¿sabe qué? Pues bueno, considero que esta norma no está acorde con la Constitución y entonces en particular no la voy a aplicar. ¿Por qué? Porque vamos a privilegiar en este caso el mandato que establece la Constitución. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Si tenemos que poner en una balanza, la balanza más alta, la balanza, el punto más importante en su ejercicio tiene que ser la defensa de la Constitución. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahí va. Entonces, eso es interpretación conforme. Y llegamos a que la Constitución tiene influencia sobre todas las relaciones políticas. Compañeros, los actos de gobierno tienen que ser como esta caja de cristal, ¿ok? Todo tiene que ser visible dentro de esta caja de cristal. Ahí está. Aquí tenemos los actos de las autoridades. Muy bien. Todo es visible, todo es transparente, todo se tiene que plantear a la luz del marco constitucional.
No puede haber cosas ocultas. No puede haber reuniones privadas. No pueden haber acuerdos en lo oscurito. No puede haber negociaciones que no se encuentren planteadas dentro del marco de la Constitución. ¿Se entiende? Todo lo que no cumpla con ese marco, todo ese sospechosismo, por supuesto que debe ser arraigado, debe dejarse sin efectos. La Constitución tiene que tener influencia sobre todos los casos de la vida pública de nuestro país. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí o profe. no, compañero? Sí, ¿Sale? profe. Muy bien. Ok.